Y para finalizar con la clase, con la sesión del día de hoy, vamos a hablar un poco acerca de lo que es comunicación celular. Entonces, ya hemos visto qué compone la célula, hemos visto también cómo se realiza o qué se refiere el metabolismo, las reacciones químicas que ocurren dentro de la célula y cómo la importancia de la síntesis y degradación de compuestos y la obtención de energía. Pero ahora es cómo se comunican las células, porque una célula puede estar funcionando bien, pero acuérdense que nuestro organismo está compuesto de muchas células. Entonces, ¿cómo se van a comunicar las células para poder obtener una actividad coordinada y que todo funcione bien en el organismo? Porque no solamente es que la célula funcione bien, sino que funcione de manera coordinada con el resto de las células, ¿no? De su mismo tejido y de otros tejidos. Entonces, para eso, o en este caso, viene el concepto de lo que es la comunicación celular. Entonces, cuando yo hablo de comunicación celular, entonces estoy refiriéndome a las señales, ¿no?, que se van a producir o que van a producir algunas células para poder comunicarse con otras células y poder tener o regular la función de estas células. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener aquí en el caso de la comunicación celular? Voy a tener que hay algunas células que se conocen como células emisoras, que cuando se van a querer comunicar con otra célula, perdón chicos, cuando se van a querer comunicar con otra célula, van a emitir una señal. Estas señales van a ser liberadas y van a viajar hacia otra célula. Esta célula va a tener un receptor específico para esa señal y va a poder captar esa señal y va a poder dar una determinada respuesta. ¿Qué es lo que sucede? Vean aquí en esta célula a la cual le llega que capta esa señal. A esa célula se le conoce como célula diana. Esta célula diana, mire, viene este mensaje, esta comunicación específico, se une a un receptor específico que se encuentra en la membrana celular y va a permitir una serie de cambios al interior de la célula para poder obtener una respuesta. ¿Ah? Este tipo de comunicación, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? La célula emisora va a decir, oye, ¿sabes qué? Te estoy enviando esta carta con una indicación específica. Esa carta va a ir o va a ser captada por una célula diana que tiene la capacidad de captar esa carta. Capta ese mensaje lo interioriza y adentro de la célula empieza a haber una serie de cambios al leer ese mensaje que le está mandando a la célula emisora y va a obtener una respuesta. Es como si yo les mando a ustedes una carta, les escribo una carta, se los mando por correo, les llega a su casa porque tiene la dirección específica a donde debe llegar. Ustedes la abren, la leen y me dan una respuesta, me envían una respuesta, ¿no? Por ejemplo, imagínense que les mando una carta, ¿no?, que dicen, estudien tal parte para el examen de bioquímica. Yo les mando a su casa, llega ustedes a su casa, lo leen y dicen estudio y te pones a estudiar. Hay una respuesta. Algo parecido es en la comunicación celular. Entonces, es requisito indispensable para que se produzca una verdadera comunicación celular que la célula a la cual yo quiero que reciba el mensaje tenga receptores para ese mensaje. Entonces, por ejemplo, vean ustedes acá, esta célula no tiene receptor para ese mensaje. Entonces, como no tiene receptor para ese mensaje, no es una célula diana. Entonces, en esa célula no se va a producir una respuesta. Es por eso que los mensajes terminan siendo en la comunicación celular específicos para una célula o tejido específico que tiene la posibilidad del receptor de captar ese mensaje, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de comunicación que existe entre las células, de cómo se capta el mensaje, yo voy a tener distintos tipos de comunicación celular. Deben ustedes de saber, antes de pasar a los tipos de comunicación celular, que en la comunicación celular intervienen básicamente en mi organismo dos sistemas. Dos sistemas son los principales para la comunicación celular. Por un lado, estamos con el sistema nervioso y por otro lado, el sistema endocrino. Esos dos sistemas, sistema nervioso y sistema endocrino, son los que van a permitir
que se dé la comunicación, regular la comunicación celular. ¿Por qué? Porque tanto como el sistema nervioso como el sistema endocrino van a ser emisores. Van a ser emisores, o sea, van a liberar sustancias, compuestos que van a ser como mensajes que van a recibir las células diana. ¿No? Ustedes ya se estarán imaginando. El sistema nervioso va a liberar o va a establecer su comunicación a través de los famosos neurotransmisores y el sistema endocrino a través de las hormonas. Nosotros vamos a hablar luego cuando veamos la parte de fisiología endocrina, vamos a hablar un poco acerca de estas hormonas, ¿no? Las hormonas y los neurotransmisores son el mensajito que se va a llevar hacia las células que tienen receptores para estas sustancias, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los tipos de comunicación celular que vamos a encontrar? Vamos a encontrar primero una comunicación autocrina. Entonces, ¿qué cosa significa la comunicación autocrina? La célula emisora es la misma que la célula diana. La célula emisora es la misma que la célula diana. Entonces vean ustedes aquí, esta célula A, imagínense, esta célula A va a producir o va a liberar un mensaje. Vean ustedes, esta célula A es capaz de liberar un mensaje. Libera un mensaje y esta misma célula que ha liberado el mensaje tiene aquí en su membrana un receptor para captar ese mensaje. Entonces, este receptor, que es específico para este mensaje, lo capta e interioriza y permite, ¿qué cosa? Permite autorregularse. Hay una autorregulación. La comunicación autocrina le permite a la célula autorregular sus procesos, ¿no? La comunicación paracrina. Ustedes vean, la célula emisora es distinta a la célula diana, pero van a ser contiguas, cercanas, ¿no? ¿Qué cosa las va a, digamos, separar? El líquido intersticial. Vean ustedes aquí el líquido intersticial. Entonces yo voy a tener una célula A, que va a ser la célula emisora, que va a producir un mensaje determinado, lo va a liberar al intersticio y del intersticio va a ser captada por una célula B, que va a ser la célula diana, que tiene receptores específicos para ese mensaje y va a permitir hacer un cambio, una respuesta en esta célula B que está contigua, que forma parte del mismo tejido, solamente que lo separa el tejido intersticial. Esa es la comunicación paracrina. La comunicación yuxtacrina, igual, la célula emisora va a ser diferente de la célula diana, pero aquí no van a estar contiguas las células, sino que van a estar básicamente adyacentes, van a estar pegaditas una de otra, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la paracrina y la yuxtacrina? Mira, la célula A, que es la célula emisora, va a producir un mensaje, va a enviar un mensaje que va a ser enviado hacia la célula diana, que es la célula B. Pero ese mensaje, ese compuesto, no se va a liberar al tejido intersticial, no se libera al intersticio, sino que pasa directamente hacia la célula B que está pegada, continua, a través, vean ustedes, de estos, que son unos transportadores. Transportadores o canales que van a interconectar esas dos células que están adyacentes. Aquí no hay canales, aquí simplemente se libera el tejido intersticial nada más, ¿no? Y finalmente tenemos la comunicación endocrina.
en la comunicación endocrina, yo voy a tener que la célula emisora va a ser igualmente diferente a la célula diana. Pero vean la diferencia. Aquí las células se encuentran distantes. Están lejos una de otra. Entonces yo voy a tener la célula A, que va a ser la célula emisora, produce una sustancia. Esta sustancia ya no se libera al intersticio, ya no pasa a través de un transportador que está entre las células, sino se libera al torrente sanguíneo. Pasa hacia la sangre, que es lo característico de la comunicación endocrina, viaja a través de la sangre a una célula B, que se encuentra en un lugar a distancia, en un lugar distante. Esta célula B tiene un receptor para el mensaje, lo capta, lo interioriza y se produce una respuesta. La clásica comunicación endocrina, por ejemplo, los tejidos endocrinos liberan las hormonas al torrente sanguíneo y las hormonas viajan para actuar a distancia en los tejidos que tienen receptores para ellas. Y finalmente existen dos tipos de comunicación, que son la comunicación nerviosa y la comunicación neuroendocrina. La comunicación nerviosa, ¿por qué va un poco aparte del resto de las comunicaciones? Porque la comunicación nerviosa, como ustedes ven aquí, es la que se produce a nivel del sistema nervioso, valga la redundancia, donde yo voy a tener una célula emisora igual y una célula receptora o célula diana, pero vean ustedes que aquí la diferencia está en que es la comunicación a través de las neuronas, ¿no? Entonces yo voy a tener en la comunicación nerviosa que no va a ser una hormona, sino como la comunicación endocrina, sino va a ser un neurotransmisor, como ustedes ven, que va a ser liberado a un espacio, ¿no? Que este espacio se conoce como el espacio sináptico. Ahí liberan estos neurotransmisores y estos neurotransmisores van a unirse hacia el receptor específico que se encuentra entre la otra célula para poder funcionar. La diferencia es que aquí la comunicación es básicamente entre estructuras nerviosas, entre neuronas, entre los axones de las neuronas, donde se liberan estos neurotransmisores por los axones y es captado y se unen a receptores específicos para esos neurotransmisores, pero que es liberado a un espacio que se conoce como el espacio sináptico, ¿no? Y finalmente la comunicación neuroendocrina, que es un mix entre lo nervioso y lo endocrino. ¿Qué es lo que sucede? Voy a tener una célula que se conoce como célula neurosecretora, que va a liberar una sustancia a través del axón de la neurona, pero no la va a liberar un espacio sináptico que va a estar en contacto con otro axón de otra neurona, sino que lo va a liberar hacia la sangre. Y a través de la sangre va a viajar hacia una célula blanco distante. La célula diana está a distancia, ¿no? Entonces es un mix entre la nerviosa y la endocrina. Es una célula neurosecretora que libera una neurona, que libera una sustancia. Esta sustancia se libera hacia la sangre y viaja de la sangre hacia una célula, hacia un lugar en distancia. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la adrenalina, por ejemplo, ¿no? La adrenalina, por ejemplo, la glándula suprarrenal, que es una glándula endocrina, fabrica en su interior la adrenalina, ¿no? Y esta adrenalina es liberada hacia la sangre, viaja a la sangre y viaja hacia un órgano que tiene un receptor para la adrenalina, por ejemplo, el corazón, ¿no? Entonces, de esa manera va a permitir que se ejerza una acción determinada allí, ¿no? Entonces, es como un mix de las dos comunicaciones. Muy bien, chicos, con esto hemos terminado entonces la primera parte, la primera clase de lo que es este segmento de bioquímica en este curso de básicas, que básicamente hemos hablado de generalidades.